entonces el ingreso de María Teresa Hernández Cárdenas, que viene portando la indumentaria. Se ha identificado con su vestimenta con un hermoso significado ancestral. El huipil es de color blanco y con puntos de colores. Es de tipo ceremonial. Se tejía a mano con fondo blanco y con unos puntitos negros y rojos en fila llamado utzpen. Los colores representan el calendario maya. El huipil blanco sin puntos es de uso cotidiano. El corte. Antiguamente usaban un corte de color rojo rayado, luego un corte negro que simbolizaba la tierra, después un corte verde que simbolizaba lo fértil y verde que es la naturaleza. Se utilizaba enrollado en la cintura. La cinta es tejida por la propia mujer jacateca, quien la utiliza en el cabello formando dos rondas, una a cada lado de la cabeza y luego atada al frente. Simboliza la serpiente de cascabel, antiguamente llamada Itzá, que significa en alerta, prudente e inteligente. El calzado. Usaban guaraches y caites. Antiguamente usaban corteza de árboles y existía un bejuco especial para ello. Los aretes, llamados petpet, eran blancos, de plata o de hueso, en forma semicircular doble. Los aretes simbolizan la madre luna, a la cual representa la mujer y la fertilidad. Collar rojo o soguía, inicialmente elaborado de semilla de palo de miche, ahora es rojo con varias blondas. El rojo simboliza el fuego, que es esencial en los ritos sagrados y en el hogar. Simboliza el amor familiar. El manto también se teje a mano de fondo verde, con franjas rectas, angostas, de colores blanco, rojo, negro y amarillo. Se lleva sobre el antebrazo, simboliza la vegetación de los campos y el plumaje de la hermosa ave cucul, el quetzal. Y así observamos entonces el ingreso de María Teresa Hernández Cárdenas al ritmo de Jacatequita Linda, composición del maestro Guadalupe Montejo. Por supuesto, vistiendo la hermosa indumentaria ceremonial de la mujer maya potí en esta oportunidad, la señorita María Teresa Hernández Cárdenas. El huipil de un significado bastante importante, puesto que contiene los 365 días del año, ejemplificados en cada uno de los puntos, los cuales llevan los colores mayas: rojo, negro, blanco, amarillo, verde y azul. Entonces recibimos a María Teresa Hernández Cárdenas en esta noche maravillosa, aspirante a Flor de la Feria de San Sebastián 2023. Ritmo de la marimba Orquesta Sonora Juvenil Jacatequita Linda del maestro Guadalupe Montejo, en paz descanse. Gracias entonces a todos y a todas, gracias por estar presente con nosotros, pero le agradecemos más el aplauso otorgado para María Teresa Hernández Cárdenas. La coreografía también significativa, importante para la soberanía alimentaria de los pueblos, que es la producción del maíz. Este trabajo agrícola bastante importante, puesto que es la base de nuestra alimentación como pueblos mayas.
Vamos a el chantillos de yeta es Octogata. Ya, Chomsala pasó, está venida noche poco, pasé a bien uno de su lister chati de tías campota, chubiltato, hati link no pinsati, machaba no. Tachato. Y esto nos va a ir por poco, pero va bien el go, y nos va a ir chubiltato, sala la que pasó. A lo que cogimos de agua aquí. Ojalá y casi pensó, y es difícil aquí. En esta primera presentación, siempre al compás de Jacaltequita Linda.